De vuelta con Hoy es Noticia en CNN Chile, 6 de la tarde con 17 minutos. Queremos seguir analizando los temas que marcan la contingencia política y para ello estamos en contacto con el diputado de RN, Diego Chalper, que amablemente ha aceptado la invitación de CNN Chile. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Todo bien, muy buenas tardes. Comencemos hablando de estas prioridades legislativas que ha presentado el gobierno durante las últimas horas y se agrega también la próxima presentación de esta ley miscelánea cuyos principales planteamientos también conocemos. Quisiera preguntarle para partir, diputado, si es conveniente mezclar tantas materias, tantos temas que algunos dicen son diferentes entre sí en una sola discusión o puede enredar la discusión. Bueno, saludar a los auditores. A ver, lo que sucede es que son muchos los temas que tenemos que abordar. Voy a subir un poquito aquí la cámara. Ahí está perfecto. Y claro, y tenemos poco tiempo, porque cada mes que pasa, y los que conocemos de los tiempos legislativos, las cosas se van demorando, más dificultoso hace que esto produzca los efectos que necesitamos en cortísimo plazo. Entonces, esta ley que va a contener distintas materias, digámosle a la gente en su casa la verdad, ni una de ellas es nueva. O sea, que alguien me diga que no se ha discutido en Chile sobre contribuciones, sobre cambio en materia de uso de suelo, en fin, o sea, las cosas que se han ido conociendo. La verdad que, seamos honestos con la ciudadanía, estos temas ya han estado en discusión. Podremos tener distintas miradas al respecto, pero que alguien me diga que es una cosa novedosa en su vida, no. Por lo tanto, yo creo que es bueno concentrar la conversación, que seamos capaces de hacer un tratamiento adecuado a los distintos temas, pero que no nos desperdiguemos en muchas comisiones, porque eso lo que hace en la práctica es hacer más lenta la Pero tramitación de temas que son extremadamente urgentes. Pero podría, por ejemplo, impedir un debate profundo. No, yo creo que no, porque a ver, en todos estos temas, la verdad que las diferencias más que de mérito en profundidad son más bien diferencias de ideas. O sea, yo puedo entender que alguien no esté de acuerdo con la rebaja del impuesto de primera categoría. O yo puedo entender que alguien no esté de acuerdo con simplificaciones en materia de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero que no me digan que necesita más tiempo para pensarlo. Sí, sí. Otra cosa distinta es que discutamos sobre la redacción misma o sobre las excepciones o sobre eventuales cambios en algunos temas que puedan impactar a ciertos sectores en particular, pero yo creo que hay que sincerarle a la ciudadanía de que aquí hay dos miradas. Una mirada es la que finalmente se terminó imponiendo con un 58%. Esa mirada cree que la reactivación económica no está de la mano de fortalecer el rol del Estado, sino que más bien está de la mano de rebajar carga tributaria, rebajar burocracia estatal, facilitar franquicias tributarias. Y por lo mismo yo creo que llegó el momento de que Sí. los parlamentarios voten en conciencia si comparten o no comparten esa mirada nomás, José. Sí, es que yo entiendo su punto, pero a veces también, y siendo justos con la realidad, en un solo proyecto se han demorado mucho tiempo, no solo meses, sino años. Me viene a la memoria lo que ha pasado recientemente con Salacuna Universal. Por eso le ponía el tema sobre la mesa. Bueno, lo de la sala cuna a mí me parece lamentable. La verdad que el gobierno anterior, pudiendo haber tenido una discusión mucho más rauda, prefirió ingresar una indicación sustitutiva en la recta final de su mandato y complicar la tramitación. No, mire, yo la verdad que en esto me he ido convenciendo de que mejor vale la pena concentrar la conversación, que escuchemos a los expertos, pero en una sola comisión y que vayamos sacando adelante los temas, de los cuales yo le confieso, no del todo convencido estoy en algunos. Por ejemplo, yo en el tema de la gratuidad, lo dije ayer, lo reitero hoy día, tengo ciertas dudas de cuál es el real impacto en materia fiscal que tiene y para nosotros en Renovación Nacional el resguardo de especialmente, por ejemplo, las mujeres que una vez que salen del colegio no es que, digamos, dilaten sus estudios o los posterguen por una razón distinta a la que tiene que ver con cuidar una tercera persona o porque están buscando tener familia. Entonces, que una persona después de 30 años no pueda acceder a la gratuidad, a mí me parece que no mueve mucho Ok. la brújula y que en realidad son temas que hay que conversar, ¿se fija? Qué bueno que tocó el tema de la gratuidad porque lo tenía en nuestra pauta de preguntas, lo habíamos hablado con el equipo. ¿A su juicio, gratuidad debiese seguir como está hasta ahora? ¿Ninguna modificación en ese aspecto? No, yo creo que hay que conversar sobre el tema. A ver, la gratuidad universal para la gente en su casa es infinanciable. O sea, lo que pretendía el gobierno con el financiamiento de la educación superior, con el proyecto del FES, de extender la gratuidad a nuevos deciles, es una cosa infinanciable. La pregunta es, ¿hasta qué decil tienen las personas capacidad de poder contribuir en el financiamiento de sus estudios y en cuáles no? Y esa es una conversación que tenemos que sincerar. Ahora, decir que una persona mayor de 30 años no debiese tener acceso a la gratuidad, a mí me parece que es una cosa compleja, porque, por ejemplo, el caso de mujeres que estudian y trabajan, o mujeres que quieren tener familia,
o mujeres que postergan sus estudios porque están al cuidado de terceras personas. Todas esas realidades tienen que estar en el foco. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en la reactivación económica, en la reactivación institucional, pero no se le olvide que también tenemos que tener foco en la reactivación familiar. Tenemos una tasa de natalidad bajísima, tenemos una responsabilidad enorme de ir al Mm. encuentro de las mujeres que más lo necesitan y por lo tanto me parece que hay un tema a conversar. Ya, o sea, el tema de los deciles se puede conversar, se puede tal vez ahí hacer una modificación como usted lo planteaba, pero que exista un límite de edad de 30 años, eso no le parece. O sea, en el fondo pensando en que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa nos habla de un límite de 30 años y si van a estudiar con gratuidad tras esa edad, que sean las carreras técnicas. Al menos ese límite de edad para usted no debiese estar en la propuesta. Eso se entiende de sus palabras, ¿verdad? A mí no me convence. Perfecto. Diputado, otro tema, Sala Cuna Universal, que lo tocamos anteriormente. El día de ayer en Tolerancia Cero, la presidenta del Senado, senadora de su partido, Paulina Núñez, señalaba que ella ya tenía prácticamente un acuerdo con el Ejecutivo para que fuera incluida Sala Cuna Universal en el Plan de Reconstrucción Nacional. ¿Qué información tiene usted sobre ese tema particularmente y si estaría de acuerdo con una medida de esas características, pensando en la prioridad que se le quiere dar a los temas que están en ese plan? A ver, déjeme hacerle una pequeña introducción. Dale. Nosotros compartimos que hay una emergencia fiscal, que hay una emergencia en materia de seguridad, pero hay otra emergencia, que es la emergencia de la niñez, que es cómo hacemos para, primero que todo, incrementar las tasas de natalidad, segundo, proteger a los niños, especialmente los más vulnerables, y tercero, proteger a aquellas mujeres que trabajan, pero al mismo tiempo tienen la dificultad de qué hacer con el cuidado de sus niños. Por lo tanto, en ese eje, en el eje de emergencia niñez, como parte de una política de reconstrucción familiar, le hemos planteado al gobierno que la Sala Cuna Universal, veamos en qué términos de acuerdo al déficit que nos ha dejado el gobierno anterior, pero que también tiene que ser parte del plan de reconstrucción. Y lo que hemos encontrado por parte del ministro Quirós es apertura a tener esa conversación. Mire, seamos sinceros con los chilenos, el déficit fiscal que nos dejaron es escandaloso. Y a medida que pase la semana, nosotros como Renovación Nacional, para que lo sepan los auditores, vamos a hacer una sesión especial aquí en la sala para que el ministro le venga a contar a todos los chilenos el estado en que están las finanzas públicas. Vamos a oficiar a todos los ministros de Estado con esa misma intención y por lo tanto, conocido el déficit fiscal, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que se querrían hacer van a ser difíciles. Pero eso no tiene que impedir, porque digamos, la reconstrucción económica tiene que ser a su vez reconstrucción familiar, que nos desentendamos de muchos niños, de muchas madres que requieren un apoyo y por eso para nosotros que la Sala Cuna Universal sea parte del empeño colectivo tiene que ser una prioridad. Diputado, dos preguntas en una. ¿Debiese ser ley Sala Cuna Universal de aquí a los próximos 90 días, considerando esa flecha como un plazo establecido por el Ejecutivo para mostrar resultados? Y por otro lado le pregunto, ¿se va a empujar lo que ya se ha discutido, el mismo proyecto en el cual ya se ha avanzado o estamos hablando de un nuevo proyecto? Mire, su primera pregunta, nosotros de Renovación Nacional vamos a empujar que dentro de los 90 días este proyecto Ok. ojalá se encuentre aprobado. Y respecto a su segunda pregunta, yo prefiero trabajar sobre la base de lo que ya se ha avanzado. Lo conversamos con el senador Sangüesa de la Comisión de Educación del Senado, donde está radicado ese proyecto. La idea es ingresar indicaciones de aquí a las próximas semanas. Entiendo que el plazo de indicaciones vence el último día de marzo y sobre la base de esas indicaciones poder trabajar. Yo no creo que sea necesario partir con un proyecto nuevo, al revés, yo creo que hay que trabajar sobre lo que está y ojalá tender a cerrar las conversaciones. Y si no hay acuerdo, bueno, lo más parecido a la democracia nomás, pues habrá que votar y habrá que ver quién piensa una cosa y quién piensa otra. Pero este proyecto tiene que tener prioridad. Diputado, quisiera preguntarle también por algunas iniciativas relacionadas a migraciones, pero antes me gustaría conocer su planteamiento respecto a posiciones que ha marcado la actual oposición cuando señalan sobre la estrategia legislativa de este gobierno una semejanza, por ejemplo, con lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comenzar su segunda administración, a lo que ha hecho Javier Milei en Argentina. A ver, cualquier comparación es no justa porque cada país es distinto. Yo creo que es un hecho la causa de que Chile tiene urgencias que tenemos que enfrentar entre todos. El combate al crimen organizado, el déficit fiscal, las listas de espera, el ausentismo escolar. Yo lo que le pido a la oposición es que se suba al tren del sentido de urgencia y que por lo tanto plantee los reparos que tiene que plantear, pero que no obstaculice cosas que son de primera necesidad. Y lo digo, por ejemplo, a propósito de esta ley miscelánea que va a ingresar en materia de Hacienda. Planteen sus puntos de vista, pero pretender que una conversación como esa se dilate por meses es no entender que la reactivación económica tiene que ser una prioridad. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo y más bien lo que observo es que en ciertos sectores de la oposición hay mucha desorientación. Mire,
Piense usted que en el Senado se construyó un acuerdo que el Partido Socialista estuvo dispuesto a suscribir. Aquí en la Cámara, en cambio, no estuvieron de acuerdo en suscribir el acuerdo y hoy día lo que ha ocurrido es que ese acuerdo, que tenía 78 votos, ha pasado a tener 95. O sea, se ha ido ensanchando la base de apoyo de la mesa. Entonces, yo aliento a esos sectores de oposición moderada que no se sientan cautivos a los sectores más radicalizados, que no se sientan necesariamente convocados por una oposición confrontacional y que estén dispuestos a construir puentes de conversación. Yo eso es lo que le pido a la oposición. Ya, pero los temas tributarios no se debiesen discutir aparte. ¿Sabe cuáles son los temas tributarios? Mire, alguien de la oposición me Bueno, puede hay en venir la a ley decir, miscelánea. por eso, que necesita información nueva sobre la rebaja del impuesto de primera categoría, o que necesita información nueva sobre eliminar el impuesto a las ganancias de capital, o que necesita información nueva sobre el tema de la exención al pago de contribuciones, si un proyecto de ley de ese tipo ya lo discutimos en la legislatura anterior. Cosa distinta es que ellos no estén de acuerdo, pero no pretendan dilatar una conversación sobre la base de decir que no tienen información, cuando lo que no tienen es que no están de acuerdo. Además, acuérdese de mí lo que le voy a decir. Varios en la centroizquierda, y para qué decirle en el mundo del partido de la gente, van a terminar apoyando este tipo de medidas tributarias, porque se dan cuenta que mientras Uruguay aplica impuesto cero, que mientras en Colombia se están aplicando franquicias tributarias para las remesas de capitales, nosotros tenemos una tasa tributaria que está por sobre los países de la OCDE. Entonces, eso no puede continuar y tenemos que entender que para reactivar la economía tenemos que estimular la inversión extranjera y eso requiere un cambio en materia tributaria. Diputado, abordemos uno de los temas con discusión inmediata que ha sido dado a conocer por el gobierno y es la tipificación del ingreso irregular como un delito. Hoy hay que decir, aunque parezca tal vez poco intuitivo, aunque parezca un poco de perogrullo, pero hay que señalarlo que hoy día es una falta, no es un delito y este es un proyecto que está en el Congreso desde la administración anterior. De aprobarse, ¿cómo funcionaría en la práctica o cuál es el escenario ideal al que quiere llegar el oficialismo? ¿Detectamos un ingreso irregular y expulsamos de inmediato? ¿Es eso viable? ¿Crear centros de detención en la frontera? ¿Cómo se llevaría esto a la práctica? A ver, qué bueno que usted lo dice al comienzo de su exposición porque la gente a veces no lo sabe. Como hoy día es una falta, no se puede hacer detención por flagrancia, tampoco se puede hacer control de detención, mucho menos pedir medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva o una cosa de ese tipo, que se hace importante en qué sentido, en que cuando entra una persona indocumentada al país, si es una falta, usted no la puede retener y como no la puedes retener, no tienes cómo saber de dónde proviene, cuál es la documentación que tiene. Entonces, hay todo un tema de control de frontera y de identificación de personas no identificadas. Usted se acordará que en su minuto el fiscal nacional le dio la instrucción a sus fiscales que todo aquel que estuviera indocumentado, el fiscal pidiera la prisión preventiva, lo que Claro. se llamó El criterio de claro, lo que se Valencia. llamó Sí. exactamente, el criterio de Valencia, pero con la finalidad de que tuviéramos a la gente enrolada. Segundo tema relevante, los que están en su casa tienen que saber que cualquier persona que migra de un país a otro, esa decisión no la toma de un día para otro. Y por lo tanto, las condiciones en cómo se va a dar el país destino son relevantes al momento de tomar esa decisión. Y un país que establece que ingresar ilegalmente es constitutivo de delito inhibe lo que llamamos el efecto llamado. Y por lo tanto, esta cuestión es muy importante. Lo que hemos tenido la posibilidad de conversar con autoridades de otros países era común escuchar que Chile era país destino final. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como no era delito, no te detenían. Entonces, esa es una cuestión muy grave. Y por lo mismo, parte de la estrategia tiene que ver con hacerle sentir a aquel que va a venir a Chile de manera ilegal que no es llegar e instalarse. Ya. Y después, respecto a lo que usted pregunta, que es una pregunta muy correcta, yo me imagino que al ser delito se puede hacer detención por flagrancia, se puede aplicar toda la legislación que hemos dictado respecto de control de vehículos, control de incluso las mochilas que se pueden llevar, o sea, hacer esos controles propios que hemos ido avanzando. Después, si esta persona efectivamente está ingresando ilegalmente al país, se le va a retener. Yo no creo que haya que pensar que todos tengan que quedar privados de libertad, pero sí al menos que sean reconducidos a sus países de origen y también que seamos capaces, en aquellos casos que son personas que hayan cometido delito, que tengan algún prontuario en su país de origen, efectivamente retenerlos para proceder a las expulsiones correspondientes. Entonces, todo eso tiene que ver con una estrategia de control migratorio que para nosotros es muy importante. Piense que somos los autores de este proyecto de ley Sí, y pero hay un somos tema diplomático parte pendiente con Venezuela también y sabemos que un grueso de los migrantes irregulares viene de allí. y no solo con Venezuela, piense usted lo que teníamos con Bolivia hasta hace poco, Sí. los bolivianos nos decían que si las personas que pasaban la frontera no eran bolivianos, no nos aceptaban reconducirla. Yo quiero creer, y quiero contarle una infidencia que quizás es un poco imprudente, pero yo tuve la oportunidad de conversar personalmente con el canciller de Bolivia y ellos se dan cuenta que fortalecer la relación diplomática con Chile requiere abordar el tema migratorio.
Lo mismo sucede con Venezuela. Yo veo con buenos ojos que todo lo que ha ocurrido, que tendríamos otro programa y usted y yo para comentarlo geopolíticamente, pero al menos desde este punto de vista, yo creo que si restablecemos relaciones diplomáticas con Venezuela, restablecemos servicios consulares, Mire, podríamos perfectamente restablecer el envío de aviones a Venezuela, ¿por qué no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser parte de una estrategia más global, ¿y le han pedido al pero, canciller que pero inicie esas tratativas? ¿O ya las iniciaron? eh, mire, yo no tengo información que ya las haya iniciado, sí le puedo decir que se lo hemos planteado. Ah, ya, muy bien. Bueno, ahí sería bien importante, pensando en el escenario, la posibilidad que se abre de restablecer esas relaciones diplomáticas. Diputado, estamos en el tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta política y de cara al futuro, o de cara más bien a lo que se viene de ahora en adelante ya con José Antonio Kast en la presidencia de la República. Chile Vamos, como lo conocíamos hasta ahora, no va más. ¿Está hoy en formación una coalición más amplia desde el Partido Republicano y hasta Demócrata, como uno de los últimos deseos políticos que planteó en una entrevista casi muy próximo a su fecha de fallecimiento el entonces presidente Sebastián Piñera? Mire, yo tengo una mirada un poco distinta. Yo más bien creo que desde el discurso de cambio de mando del presidente electo, donde él dice que para él gobernar con Chile Vamos es una cosa extremadamente importante. Ujú. Cuando usted mira cómo se están componiendo los cuadros de gobierno, Ya, alguien con un mínimo de sentido de objetividad se da cuenta que los cuadros de gobierno en un porcentaje importante vienen de personas que son parte de Chile Vamos. Nosotros hemos sentido la necesidad de colaborar con el gobierno para que le vaya bien. Ahora, eso no significa que hayamos cambiado nuestra visión de que nosotros representamos una mirada distinta, una ok. mirada que a veces cuando se es oposición, y permítame esta frase, cuando se es oposición, una mirada capaz de construir acuerdos, de tener experiencia de gestión, de construir mayoría, claro, no es tan valorada, se valora más quizá aquello que es confrontacional. Pero yo lo decía antes y lo reitero hoy día. Yo creo que ahora que toca ser gobierno, se está valorando cada vez más aquellas miradas que son capaces de construir. Entonces yo al menos me la voy a jugar y por eso estoy candidateándome como vicepresidente del partido para revitalizar una centro derecha moderna, dialogante, territorial y capaz de construir mayoría. Ya, o sea, entiendo de su palabra y con esto cerramos, más con una colaboración con el actual gobierno, pero no necesariamente con miras a formar una coalición tan grande como en su minuto planteó el expresidente Sebastián Piñera. Usted es más por mantener la identidad de Chile Vamos como bloque. Nosotros vamos a colaborar con mucha lealtad, pero al mismo tiempo, como lo dije el otro día, somos colaboradores exigentes. Queremos que las cosas se hagan bien, que Ok. no olvidemos por la emergencia de seguridad, la emergencia niñez, y que nos demos cuenta de que la tarea es muy profunda y vamos a cooperar a ella. Ya pues, diputado, hartos temas que analizar, nos quedan otros pendientes. Lo invitamos a la próxima para seguir conversando. Que tenga una buena tarde. Sí, sí, yo tengo el deber de ir alguna vez al estudio con usted. Siempre nos toca a distancia. Sí, pues, Así que en acá alguna la vamos a oportunidad lo esperar. haremos en el estudio. Acá la vamos a esperar. Nos Bueno, dice que el le vaya muy equipo bien. que encantado, es mucho mejor la conversación cara a cara que a través de Zoom. Muchas gracias. Que le vaya bien, cuídese. Igualmente, gracias. 6:35, nos vamos a la pausa con imágenes del puerto de Valparaíso y 19 grados a esta hora, justamente en una vista, allá a lo lejos vemos el edificio del Congreso Nacional. Pausa, ya estamos de vuelta con Hoy es Noticia.